Televidente, un buon tardi. Nostra vista, buon tardi, Corsau. No está un tiki más trempan y sin embargo, nostra vista, toch, buona noche, Corsau, de nos programa Jave. Nos llama Bombini, un programa ave de un horario adaptado, un tiki más trempan, ave. No se llega, te dembocas, así compartí un programa no menos interesante, pero de unos horario adaptado para el día Jave. Devina il programma di governo che segui nos 6 ore di tardi nostra commissione di mastra in pan ave. E se non che men quel programma non è un programma interessante di con pa sopra ave nos tin un tópico che pa nostra di un gran interesse. Nos comunidad nos jóvenes muy especialmente, pero gente de tu edad tin hopi gente de nuestra comunidad de una situación sumamente difícil después de tu desarrollo en rondó de COVID-19, lo cual queda como resultado de una economía sumamente deprimida que camina no está bien actualmente, apone que lamentablemente hopi gente a perder trabajo. Tin jóvenes que quizás en el momento aquí en etapa de vacancia saco el job, así algo extra y tampoco ese no te caso justamente para motivo de lo que no está pasando adentro. Tiene una cantidad de opción, tiene una cantidad de oportunidad y manera señora Yolanda Canillas, quien de nos invitados a avisa hopi gente taqueja de situación, no está cuestionar, no está criticar, no está tirar falta arriba gobierno, no está tirar falta arriba turende, pero no está así nada para contribuir para salir fuera de la situación o a lo menos ayuda a suavizar un tiki la situación que no está dentro. Me recuerda que de palabra de Dr. Isi Herzenblut et avisa que tiene un 50% de los habitantes de Corsau que tagaba más a hopi su trabajo y tiene un otro 50% que si estaba tapanán la lo a colocar Dr. Herzenblut. En esa visa, para sobra tiene gente que reactiva la economía, tiene gente que no quepa abrir frontera, para eso que tú ahí tiene peligro de COVID-19. Entonces, se te pone que ainda no está en incertidumbre, pero todo lo que nos que está para cada uno de nós hace algo para dar una contribución para que nos ayuda a salir fuera de la situación. En el caso aquí, un grupo de gente a reunir y a unir fuerza para así vincular una proposición, una iniciativa, un style de workshop de iniciación laboral. Kiko, un joven, pero no necesariamente me siento un joven, una persona, Kiko Kiko te condicionan como se reunir por busca de oportunidad, no solamente de buscar un job, de buscar un trabajo, pero también desarrollar alguna técnica que minda mes por comenzar con un trabajo que puede ir una compañía de salida, de viaje, comenzar con una compañía o simplemente desarrollando actividad que por proporcionar un ingreso para ayuda en el sustento en el momento difícil aquí. Tapesei, próximamente en Zambil, lo va a tener una jornada de iniciación laboral y nos va a conversar con dos de motor de proyecto aquí, un dinanta señora Yolanda Canillas y otro está nuestro buen amigo Tom Josefa, que va a tomar encargo para algún de ponencia para así tren y asistente de algún de terreno que jornada aquí va a incluir. Para más detalle, nos va a pasar para área de entrepreneur son de Zambil, caminda nos va con nuestro equipo de producción y conversar con señora Canillas y también con Tom Josefa. Nos va a comenzar primero con Yolanda Canillas, quien va a darnos una explicación amplia de Kiko el proyecto aquí, Tacome y Bebe. Televidente no está directamente por the Entrepreneur Zone de Zambil, el lugar aquí a un centro de actividad y muy especialmente de
criatividad. Nós está junto con Yolanda Canillas. Yolanda está coordinador de un proyecto nuevo, un proyecto que bien llena un espacio baixí de nuestra comunidad a propósito de COVID-19. Nos papia de diferentes programas con diferentes personas, con creatividad surge justamente en el momento de crisis. Nos vida más creativo, quizá para ayudar a solucionar ciertas necesidades, pero también quizás cumplir con requisitos en el caso que un país que tiene que ser de ayuda de formación, especialmente para los jóvenes. Anto, ahora comita papia de requisito, me que nos tiene necesidad, nos tiene requerimiento de conocimiento en el área de servicio, en el área de cultura, en el área de música, en el área de deporte, y casualmente la crisis aquí muestra la necesidad que nos tiene. Nos papia también de algún programa con gran parte de los jóvenes que hay cierto nivel de conocimiento arriba diferentes áreas, también de búsqueda de estudio avanzado. Y ahí no hay una carencia, no hay una necesidad de jóvenes con preparación y de jóvenes que quizá por llena cierto buraco, cierto gap de los ambientes social. Por ejemplo, no se papia si man pasa, si man tras de lomba, de necesidad de los jóvenes en política, por ejemplo. Mayoría de los jóvenes de una edad fructífera para drenta política, mayoría de nanta vaya fo. En búsqueda de preparación y pedirán nota bien back. Sin embargo, no solamente en el nivel más alto de formación, no está papeando de waiters, no está papeando de mezcla, no está papeando de carpintería, no está papeando de una cantidad de recursos que nos mester en nuestra comunidad, que lamentablemente por motivo que ya nos ha experienciado, nos ha papi de FEFIC, nos ha papi de diferentes centros de formación que no pasa en su mismo momento. En el caso que un grupo de personas, de una manera voluntaria, a uniforza para presentar un proyecto del cual no se va a conversar hoy. Un proyecto que va a ser creado de una manera espontánea y a la vez manera más visa, voluntario. Gente que sin ninguna exigencia dicen a bien delante y a uniforza para presentar para en qué proyecto de otro y presentar eso aquí de nuestra comunidad. Ahorita switch para español para conversar con Yolanda de un primer segmento. Después nos sabemos con nuestro amigo Tom Josefa también, que Tom está un día de persona que va a participar en el proyecto aquí de formación, pero nos que conocer promé con el proyecto está en otro. Yolanda, muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa, gracias por, en este caso la invitación, porque fuimos nosotros los invitados a compartir este proyecto, a compartir esta vivencia aquí en el Sambil. Buenas noches, Germán, gracias por la invitación tuya también. Siempre es un placer estar contigo acompañado, gracias. Sé que tienes mucha gente siguiéndote siempre, gracias. Y para mí es un honor estar aquí. El lugar va a ser el Sambil. Tenemos un local aquí en el Sambil que el Sambil de manera gratuita también nos ha aportado. El señor Luis Moreno siempre está en pro de los proyectos de paz hacia Curazao y pues es uno de nuestros colaboradores también, y esto va a ser consecutivamente 3 semanas. Cada semana vamos a tener 2 días de ponencia. Las ponencias van a ser de 4 horas, las jornadas que vamos a tener. En esas jornadas vamos a estar enseñando, como tú bien lo decías, diferentes tipos de servicios y oficios, ¿ok? Porque no solamente necesitamos enseñar a servir, que tenemos que entender que es un gran placer servir, porque estamos dando la hospitalidad que las personas necesitan, el servicio que las personas necesitan, y a todos nos gusta que nos traten bien, claro, ¿sí? Claro. Y de alguna manera el oficio forma parte también del servicio, porque estamos enseñando que puedes hacer cosas por ti mismo, que no tienen que depender de un trabajo, de alguien que te está pagando, que tú puedes ser emprendedor de tu propio oficio y generar dinero también. Por eso hemos invitado a algunas de las instituciones para que expliquen, por ejemplo, Cámara de Comercio, explique cómo puede abrir una cuenta, una compañía, exacto, una empresa, gracias. Una empresa con una firma personal, que no necesite mucho, que les pueden guiar, ¿no? También tenemos diferentes ponentes, como habías dicho, gente que gratuitamente y de manera desinteresada y con el mismo fin, que es el de
el de transmitir su conocimiento en diferentes áreas, está con nosotros, está de verdad para nosotros, porque es un grupo, no es una persona, esto no es un proyecto de una persona, esto es un proyecto de una cantidad de gente que tiene el mismo fin, que es el de aportar algo, el de no quejarnos más de que no sirve, de que el servicio es malo, de que no se puede hacer, de que no te tratan bien. Vamos a poner cada uno nuestro grano de arena, como debe ser. Y el grupo que se ha unido ha comprendido eso y ha asumido su responsabilidad social. Entonces todos estamos en una corresponsabilidad social para formar parte de la solución y no de la queja. Correcto. Yolanda, yo quiero interrumpirte para preguntarte algo que quiero adelantarlo antes de continuar en esta conversación, porque cuando estamos haciendo una entrevista en español y cuando estamos hablando de Sambil, mucha gente relaciona este hecho con el hecho de que se valga la redundancia, de que se pueda dirigir este proyecto a la gente de habla hispana, a los inmigrantes, o que el proyecto va a ser en español, lo cual muchos de nuestros jóvenes muchas veces no les gusta mucho. Sí. Esto es un proyecto dedicado para la comunidad en general, ¿no? Bueno, gracias por hacerme esa pregunta, de verdad que es muy interesante. Este proyecto es para la gente de Curazao, principalmente desde nuestro punto de vista para la gente joven, pero puede venir cualquier persona que esté interesada en aprender algo más o reforzar lo que ya sabe, que también es válido, porque tenemos ponencias de vinos, tenemos ponencias de cómo servir en una mesa, pero también tenemos ponencias de cómo puedes hacer las cosas con tus manos, cómo puedes reusar material, obra de imán, cómo puedes usar material que ya tienes en casa y formarlo como algo que puedes vender después, ¿sí? Que lo haces tú mismo. Tenemos también participación de gente motivadora de Curazao. Todas las ponencias son en papiamento. El idioma oficial de este proyecto es el papiamento. Solamente estamos 2 o 3 personas que damos algunas ponencias en español, porque me está pedí excusa nada, porque mi papiamento no está hopi bon. Y no puedo explicar tu cosa aquí nada, pero mi por comprender papiamento, sí, y exacta un proyecto para Curazao, ¿sí? Principalmente para gente joven, pero insisto de nuevo, usted está en su casa, no tiene nada que hacer, quiere aprender algo que le va a servir o reforzar algo de lo que usted sabe, tiene que venir con nosotros. Y esperemos que sea gente que quiera, que tenga la voluntad de aprender, porque eso es lo único que estamos pidiendo, que tenga la actitud para venir a aprender, porque lo que está aquí es algo que no se va a repetir. Ya. Dime una cosa, ¿de qué consta este proyecto y cómo una persona puede participar? ¿Cuál es la vía para inscribirse a través de internet, online o personalmente? Y explícanos un poquito los temas que se van a tocar en esta jornada. Ok. Nosotros vamos a tener varias líneas donde puedes tener información y también donde puedes inscribirte, ¿no? Va a haber una campaña a partir de este fin de semana en las redes sociales. Okay. Vamos a tener mucha difusión en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Vamos a estar en las pantallas de Sambil, también va a estar nuestro programa con toda la información referente a eso. Tenemos puntos de venta de información en Menzies y en Polo, aquí. En Sambil, aquí en Sambil. Y también en la página de Facebook van a tener toda la información y un número de teléfono para si... ¿La página de Facebook del proyecto o de Sambil? No, el proyecto es independientemente de Sambil. Sambil pone su grano de arena también en poner un local, pero el proyecto es aparte. Ok, ¿cuál es la información de la página de Facebook? ¿Dónde pueden subir? Bueno, pueden subir en GC Promo, pero como le digo, como es este fin de semana que vamos a lanzarlo, vamos a tener suficiente información para dar y lo vamos a dar por los medios. En este momento no tenemos todavía concluido el arte de eso y no quiero decir una información que todavía no va. Pero seguro, este fin de semana vamos a tener la información. El lanzamiento oficial. Sí, y toda la semana siguiente vamos a tener información. Inclusive hoy el señor Tom nos dio una buena idea porque es genial. Y puede ser que el lunes tengamos en el mismo local donde vamos a hacer el evento
un punto de información donde la gente puede presentarse y preguntar y averiguar realmente qué es lo que no ha entendido de la información que vamos a tener. Y referente a lo que es las ponencias que tenemos aquí, tengo que poner los lentes ya, tenemos ponencias del ABC del vino, que es una reseña o una información de dónde viene el vino tinto, de dónde viene el blanco. No vamos a dar un curso de sommelier, sino una información básica de todo. Por eso son las primeras jornadas de iniciación laboral. Es lo primero que debes aprender y eso te va a servir para la vida también. Tenemos una participación con yoga y meditación porque en esta parte necesitamos que la gente comprenda que puede manejar su tranquilidad, que está más abierto para escuchar todo lo que tenemos que decir, y es una forma más suave de trabajar. Especialmente en estos días cuando la gente tiene mucho estrés, ¿no? Exactamente. Tenemos una participación corta de mi persona también de cómo debemos vestirnos en la isla, porque a veces confundimos la comodidad con la informalidad. Entonces, si quieres ir a buscar un trabajo, si quieres ir a un sitio público, puedes vestirte de una manera tropical sin caer en la parte que no parece formal. Entonces enseñamos un poco esto, enseñamos un poco de maquillaje básico para que no vayas a buscar un trabajo o a una institución con la cara lavada. No quiere decir que te vas a poner pestañas postizas, pero que te vas a arreglar un poco. Entonces algo de presencia, ¿sí? Eso puede influir, Yolanda, tú que estás en eso de promociones y todo esto, que una persona a lo mejor tiene la capacitación para cumplir una función a la hora de ir a buscar un trabajo, y de repente la apariencia, el aspecto, sloth vestido, una persona que no está bien maquillada, que quizás no está bien vestida, a lo mejor el jefe o el dueño de la empresa no está de acuerdo, aunque la persona quizá tiene la calificación. ¿Es algo que se da? Se da. Yo he tenido muchachos que llegan con un zarcillo, con el pelo así, ¿qué tal? Y digo, mira, para trabajar con el público, a mí no me molesta. A mí principalmente no me molesta. Pero como trabajamos con público y tenemos tantas opiniones al respecto, es mejor ser más neutral. Y tu primera impresión es importante, porque tú estás vendiendo, tú estás ofreciendo un servicio, tú estás ofreciendo una información, tú estás dando tu cara como el ejemplo de lo que puedes dar atrás. Entonces sí es importante porque es la primera impresión. Y si la cambiamos para favorable, siempre vamos a tener una respuesta favorable de eso. Yo hago la pregunta porque se da el caso. Yo he escuchado jóvenes hablando a veces que se disgustan porque se les exige, por ejemplo, que si les gusta tener el pelo largo, por lo menos hay que tenerlo arreglado. Correcto. Si les gusta vestirse deportivo, eso no quiere decir que me se viste con cutá. Sí, porque a la hora de buscar un trabajo, la persona que está ofreciendo, no, lo que importa es lo que yo sé, mi conocimiento. No necesariamente, porque tin compañía cuando exigí una apariencia adecuada para atender con o público. Se você não sabe como vestir, hora de vai buscar trabalho, este reflejo de que percepción de lo que vos tenés en el público está. Correcto, sí. Correcto. Y muchas marcas, pues que cuando tienes una camisa que no es tuya, esas marcas tienen sus exigencias, y bueno, no te cortes el pelo, pero recógetelo, quítate el zarcillo más para cuando vas a trabajar y después te lo pones, no es problema, no es la apariencia, pero la primera impresión es importante. Tenemos también, bueno, mira, tenemos muchas cosas interesantes. Vamos a tener participaciones vivenciales, por ejemplo, de Miss Curazao 2018, Akisha, donde ella da un poco su recorrido para llegar hasta donde llegó, ¿sí? Desde comienza, como cuando fue Miss Teenager a sus 15 años, su preparación siendo una persona humilde, porque así lo es, y poner a Curazao en el puesto que lo puso en el número 10 con esa personalidad, con ese temple, con esa seguridad, pues eso es de transmitir. Si ella puede, si me por, tú por. ¿Sí? Tenemos también participación de un artista curazoleño también, que es un escultor en hierro, el señor Giovanni, que también va a dar su ponencia para que podamos ver que todos podemos hacer lo que queremos ser. Tenemos que poner un poco de empeño y hay que capacitarse. En otro ramo tenemos al señor Josef, Roberto Josef,
que para mí y para todos nosotros es un honor que esté al lado de nosotros trabajando. Ha sido un señor condecorado ahora por la Orden Real 2020. Para nosotros es de gran orgullo que él esté transmitiendo su conocimiento y con la misma pasión con que lo estamos haciendo todos, yo pienso que más. Entonces, si el señor Josefa, que es un señor grande, como todos nosotros. Grande en tamaño y grande como persona. Exactamente, de las dos cosas, Tour 2. Entonces, él tiene la necesidad de transmitir sus conocimientos, que son muchos, pero en este caso van a ser en la parte culinaria, de cómo servir normalmente una mesa, de cómo tenemos que hablar con las personas, de cómo usar o no usar algunas palabras como tía, como tanta, como mi amor, como cariño, cuando estamos trabajando, que puede ser muy simpático, pero a lo mejor no es lo adecuado. Entonces solamente son pequeños tips que vamos a dar, que seguro les van a servir a todos después. Tenemos una participación internacional también, que es una coach que está ahora en México, que tiene un mensaje positivo para que podemos sacar de lo que aparece ahora, que pareciera que no tenemos oportunidad, y al contrario, porque mi pensamiento, y creo que el de todo el que está en el grupo, es que tenemos que preparar a nuestra gente, que tenemos que prepararnos los que estamos en Curazao para servir en Curazao, porque vivimos en una isla fabulosa, porque vivimos en una isla safe, porque mucha gente quisiera estar aquí y nosotros estamos aquí, no podemos traer a nadie de afuera, ni lo queremos traer para que haga el trabajo que se puede hacer aquí. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, y estamos poniendo un grano de arena para que podamos, de alguna manera, cuando salgas de aquí, estar un poco mejor preparado. En esta parte también tenemos la persona de Century 21, el director, amablemente, pusimos como, es posible que cualquier persona puede trabajar en bienes raíces. Y ellos vienen a decirte qué necesitas para trabajar en bienes raíces. No tienes que ser macambo, no es un trabajo para los macambos. Y lo digo así porque muchas personas dicen, no, aquí está sor para macambo. No está correcto. Es aquí para tu gente que me trabajo, ¿sí? Si tienes la intención, si tienes la preparación, él te va a decir qué tienes que seguir para poder trabajar en una institución como Century 21. Agradecidos con todos. Venimos a enseñar a hacer pan básico, que seguramente mucha gente en la cuarentena trató de hacerlo. Vamos a decir cómo lo hacemos bien. A la gente le encanta el sushi aquí. Vamos a enseñar un rol fácil de sushi. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo tienes que hacer? Vamos a decirle, mira, esta es la manera que lo puedes hacer. Mucha gente va a descubrir aquí cuál es su manera, qué le gusta. A lo mejor a uno descubrió que le gusta, que es muy fácil para hacer sushi. Y hay mucha gente necesitando gente que haga sushi. Y ahí estamos abriendo un camino. Tenemos una parte de manualidades, pero también que tiene que ver con el medio ambiente, el reuso de lo que todo tiramos. Vamos a hacer algo con eso. Tal vez con eso también puedes ganar dinero. Con todo se puede, ¿sí? Tenemos intervención de la parte de Celicor con una charla ambiental, que es muy importante hoy en día, porque no vivimos en una isla y debemos acordarnos que cada uno de nosotros somos responsables de la basura que utilizamos. Entonces, en cada una de estas participaciones, el foco principal es la enseñanza y la conciencia de esto. Tenemos una participación también en lo que tiene que ver con valores, con buenas prácticas de la educación, con buenas tardes, que me encanta porque Curazao cuando llegas a algún lado y no dice bon tardi, ¿sí? Bon día, ¿sí? Esa aquí está hopi importante. Vamos a recordarlo. En este sentido tenemos más, tenemos 3 semanas. Y eso te iba a preguntar, ¿qué duración tiene la jornada en total? En total tiene 3 semanas de duración. Cada semana tenemos 2 ponencias que son martes y jueves, volvemos a repetir, y 4 horas de ponencia. O sea que vamos a aprender mucho. En medio de esas horas vamos a tener un pequeño break, que vamos a poder dar café, un jugo, algo para que estemos ahí compartiendo. Haremos un compartir al final, le daremos un certificado de asistencia, porque no estamos preparando en ningún ramo a nadie, solamente
Gracias por asistir y de verdad, chicos, chicas, personas que están en su casa, vengan, esta oportunidad es única, es única. Bueno, Yolanda, yo quiero agradecerte esta conversación grata y motivadora, porque de verdad que hace falta hoy día en nuestra comunidad iniciativas que nos lleven a incrementar nuestro nivel de conocimientos, nuestro patrimonio de conocimientos que es tan importante. Hopi viaja, ahora que nos va a ir un camino, nos dan así cierto cosco, en mi intención, pero no necesariamente nos tienen tools, herramientas para hacerle de una manera correcta. Tal vez aquí no solamente lo que vos vayas, pero lo vais a tener opción también para puntar preguntas, sección de preguntas también, ¿correcto? Correcto, es que queremos que pregunten. Si vos tienes falta de conocimiento sobre algún tópico, vos te sepa adelante y me está seguro que vos te vayas a hallar un contesta. Yolanda, muchas gracias por el tiempo, gracias por esta conversación y enseguida vamos a estar de regreso aquí en Sanville. Nos va a ir back. Nuestro amigo Tom Josefa está junto con nosotros, dice Kirato. Bye. Adiós. Bueno, esa estaba la señora Yolanda Canillas que va a conversar con nos. Que tú hay de una situación de nuestra comunidad, guardando riba solucionan, guardando riba reunión de parlamento ya viernes, que camina posiblemente lo surge una situación. Me tengo que agregar que nos a conversar anteayer, programa que nos a repetir ayer, porque es un día anteayer, a pasar más trempan también, manera de caso, y nos queda plaga el programa aquí pasa back en su horario habitual para los televidentes por tomar nota de conocimiento del señor Franklin Hansen, que es un ex-grifir de una trayectoria, nota un ex-grifir joven, esta es una persona con un conocimiento más amplio. Casualmente, me atiende en diferentes medios de comunicación, alguna expresión que esta papi arriba hecho lo que el señor Hansen avisa, que también está lo que el señor gobernador avisa, quizás está coincidir en la situación que tiene momento aquí, aunque me llega a entender en algún media y me llega a entender alguna persona comentar que es cosita algo nuevo, que está algo que no está para ni un camino. Me que haga un segmento del programa de ayer a reproducir. No está tomando parte para ni un día partido, no está defendiendo ni un día ponencia, simplemente mi que para snango de visa, que cosa que no está para ni un camino, para nos tende de voz del señor Hansen, que es una persona completamente neutral, que no tiene interés para ni un día de tendencia aquí para un o para otro, pero con su conocimiento amplio esta visa, Kiko precisa el next step que por tomar lugar en el momento aquí. Señor Hansen, si acaso el desarrollo en Yahweh Mainta no atrece una solución para nuestra gobernación, que realmente es el next step? Mita que ahora sí, gobernador lo drenta de acción, anto lo sucede lo siguiente. En primer lugar, es aquí, tú tienes que avisar que el miembro como este drenta, si él no haya oportunidad para drenta ahora aquí, lo es para el juez. Me tem duda na área parte é por motivo que o juez, corte, está mais mesmo da visão holandês terughoudend e tem distância mais de assunto não político. Dus me quer que o corte não trata caso, sino lo em ninguém caso. Que está sucedendo? Governador tem que meldo governo de reino para que tenha impasse, então para o governo de reino vem com fórmula para assinar por sali foi de impasse. Então a fórmula é, popularmente nós sabemos aanwijzing, pero então decisão de reino para solucionar o assunto, então me quer concretamente tabira que den a decisão é para apontar funcionário para investigar o geloofsbrief, então manda visa parlamento, o geloofsbrief está ok, é membro por juramentar. Por indicar governador mes,
como é funcionário parcial, me quiere hasta também por a decisão por apontar, por exemplo, presidente de corte, para assim dizer. Então, no momento que você toma lugar, a pessoa está juramentada, está dentro do parlamento, anterior reunião para tomar lugar, então a maioria tem back trove. Yeah. Bom, palabra na adición, Hans, en nuestra espera que todo sentido común e interés general lo prevalece para así por ti una solución. Si a mí tengo una opinión, mi humilde opinión, manera nuestra visa, a mí lo alaga turcos manera está, la elección vini, que está un gis aquí, y tanten comienza a preparar tur el partido, nan, que seguro tiene una visión que por superar toda crisis que nos está dando por enfrentar el resultado de la pandemia y por estabilizar nuestra economía. Entonces, cosas de más importante que ya, de manera, gran parte de nuestra población está visa, lamentablemente, el gobierno na turno no aduna indicación de por sacarnos de la situación que nos está. A lo menos, ese es lo que gran parte de nuestra población está vociferando. Si ese es el caso, opción que es más democrático, independientemente jurídicamente la situación que uno está dentro, uno complica, pero mirando todo lo que me siento mal lugar para vincular una elección ahora aquí, etcétera, etcétera, y mirando ese par de luna que falta para elección vini, a mí te quiere que no sé, quizás parte más conveniente está el proceso que en su camino y de una cooperación para nos por mantener a lo menos la lucha contra COVID-19 sin tropiezo, aunque quizás un cambio de gobierno no necesariamente mester obstruir el team de trabajo que está enfrentando la pandemia, pero todo, me quiere que la situación está bastante complicada para traer más complicación, pero ya legítimamente el partido de oposición que está considerado que ilegitimidad que el gobierno tiene en el momento aquí está en su lugar para también traer su voz, la su voz resonar y bien con una solución jurídica. A mí también quizás mirando cosas aquí por un aspecto más práctico, independientemente que jurídicamente quizás no tiene razón. Sonara que nos continúa con más, entre tanto nos pasa por un anuncio de Asnancuta así nos programa posible y Gis nos back. Hora de viaje final, tá bom para nós mes decidir com a coisa não tem que vai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para vai tranquilo. Agência Funerária El Señorial está oferecendo à família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para você despedir com dignidade. Agência Funerária El Señorial. Profissionalismo e respeito. Bo Mr. Prek e bo que evita disalikas? No preocupa. Lap de Met tem a solução para você. Tra cita ao mês. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llama-nos na 736-1030 of e-mail-nos na info@lapdemet.org. E nós também pregbo tem na bocas. Se você não por llegar cerca Lap de Met, Lap de Met te llega cerca bo. Bueno, no está back con más de los programas a nombre de Agencia Funeraria El Señorial, una organización que da un nuevo servicio con profesionalismo y respeto. No la ganada tomado fue sorpresa, regla bocos dan a tiempo con un equipo que sabe de qué se trata y que por donavo el servicio
con profesionalismo y respeto si acaso algo sucede en entorno de nuestra familia para lo que te trata es partida de un ser querido. Nos te con turnos conocimiento, con internos equipo para donar el soporte necesario de un momento de necesidad agencia funeraria El Señorial. Na nombre también de Lab de Met, un equipo confiable. El moto, el slogan de nos tarea ta confiabilidad. Un palabra ta definir de manera con Lab de Met ta traja y esa ta confiabilidad. También nos recomendaba láganos team profesional atender un punto así importante de la cadena de cuidado que está el aspecto de laboratorio. También el diagnóstico me cierta confiable 100%. Lab de Met, laboratorio de médicos. Laboratorio de médicos, confiable y seguro. Papiando de salud, papiando de Lab de Met, el consejo de Lab de Met de no sección van papia de salud, en el momento nan aquí está para mantener medida de prevención más tanto que nunca. No está tomando nota que hubo gente abandonar precaución del supermercado, del negocio, turcaminda, donamento de imán a comenzar, sunchimiento a comenzar. Ahora nos está recibiendo gente ya fue, de momento caminda nos independientemente que tiene filtran de cuarentena, independientemente que tiene una cantidad de medidas de precaución, todo importante para individualmente cada uno de nos mantener medidas de precaución, usa máscara, moncapse, usa tapaboca, manera de dice en español. Hand sanitizer me está algo de cada momento y también lava mano con agua y jabón, evitar concentración en público y mantener medidas de precaución, la recomendación de Lab de Met. Laboratorio de médicos, confiable y seguro. Pues una nombre también de Bon Price Appliances, allá en Hueto número 6, con su cantidad de oferta, han siempre dispuesto para donar el mejor servicio, el mejor precio. Até nós na Bom Preço trove. Aqui na me querer mostrar você não nós aí tour e blender nang beca dentro de Oster. Começa Oster to onde blender na mais gostado tem no mundo e nós tem tour e pisar na maneira para trocar de batido nang. Ando sigue vai botar é tour típico louco do bairro Bocas. Botar aí é original, que é mais tá vende, com su jazz pitang. Botar é tour e blender que botar aí na cheia jazz of na 220. Que é persona nang kunang casta 220 só passa livremente você botar aí o blender se conosco. Me quero mostrar bastante também quanto acessório Oster tem. Oster tem som que botar de pegar nunca. Botin Maria, lá que se cup de vau a dar botin nele. Botin cuchu, botin 2 cuchu, botin é normal e botin som que corta mais fino. Botin tour tapat, vierkant, rondo. Botin chaste clutch bau que não tira o motor e blender for. Botin é sabe para pôr riba de. Botin é cup para medir bocos na botin é seal nang. Botin chasta é cup chiquito nang para comer mucha. Depois bota vai que suna mais grande, lá que se botou em que jog, bota trabo smoothie, bota põe botar para riba de, vai cair. Botin 2 tipos. Botin é sungo nang usa dentro que batido nang é canica de stainless steel. Que nem mais que cai tem quebramento, mas natural botin é canica normal também. Bocanica normal, para turbo blender. Esse bote vir claro que nós temos a coleção mais grande que tem a de blender e corda bom changes of 220. Por último, me quero dizer mostrar vocês que nós antena de televisão abia dentro. Essa aqui é antena especial para botar em todo canal de Corsou, Boneiro, essa de Venezuela, botar pegar riba bo pipa off na canti bo casa na bo buibor, o turbo televisão nang kubuke. Lá que nós visa trobe te outro mbie. Y en nombre también de TechSpot, allá en Sanville, nos guardamos con una colección de más amplio, más grande, stock de más grande de teléfono en celular, cada uno na bo necesidad, cada uno adapta na bo necesidad y con un servicio extraordinariamente bon, para su filosofía está de un servicio impecable. Son ya buenos que introducí TechSpot, una tienda ubicada aquí en Sanville, justo en la entrada principal de Barbara Beach, caminda nos tiene
Tour e teléfono de última moda, de última generación, para lo que te trata Samsung, para lo que te trata Apple, para lo que te trata JBL, speaker y tour accesorio y el servicio que vos desea. Un paquete sumamente dinámico, con personal calificado y con representación de marca internacional que nos ponen a vos disposición. Tour accesorio que vos meter, tour información que vos investir, vos tenés en TechSpot, una tienda camina segura, a más él es un favorito. A vos te digo, well, me te invitamos para ser conocido TechSpot aquí en Zambia. Pues nós não sabemos como assim nosso programa Boa Noite Corsau. Nós temos nosso amigo Tom Josefa, que de nossa papia aí na Sambil também, para ampliar mais tanto riba e jornada de iniciação laboral, que está começando dia 11 de agosto, não olvidar. Dia 11 está começando e queda pendiente para sua riba rede social, lo vai ter mais informação. Pero lá vamos conversar com nosso amigo Tom Josefa. Senang nós está back diretamente for de Sambil, aqui nandem entrepreneur zone, zona de entrepreneur, zona de como se chama, de empreendedores en espanhol. Una zona que a ser creada para Sambil, no solamente para realizar jornada de entrepreneur con ainda também com organização, de preparação, pero camina maioria de iniciativa na maneira que nós estamos papiando de GAE, está ser ubicada, es decir, en el área aquí, el corazón de jornada lo va a estar. Junto con nosotros, nuestro amigo Tom Josefa. Tom no tiene que de mucha presentación, nos tursa de Tom su trayectoria, nos tursa de nuestro amigo Tom de su dedicación para todo lo que está protocolo, arte culinario, después de su programa de radio. Tom, ¿el programa te ainda? No, solo tuve una vacancia chiquita. Sí, mas algo así, ¿no? Te pensé que te un trabajo. Tom, buenas noches, bienvenido, gracias por estar junto con nosotros, ¿sabes? Participação de na jornada aqui, que está encerrado? Bom, a mim participar de um projeto como o projeto aqui, é um projeto para ajudar nós gente na Corsau, ajudando em todo sentido de palavra, que me indica que a gente não pode estar sem trabalho, ou não perde trabalho, ou não que sim uma profissão. Então, agora a minha contribuição de projeto aqui está para dona a gente não é local que não tem mestre, pode ser para ganhar trabalho, para performar melhor de trabalho, ou pode ser para cambiar profissão, mas de modo que não pode ganhar segurança, que o que não tem bem não ser de maneira correta, de modo que o cliente está contente com não, a gente que não está contente com não, e na mestre está contente também, para sombra não tem e motivação que o que não está assim, não está sendo de maneira correta. Agora, Tom, mas compreender de Yolanda o rato passado, que a Câmara de Comércio vai ter, vai ter diferente coach, diferente orientação, que está enrumbar gente para ganhar, não somente o conhecimento de um tópico que nos visa, como para servir uma mesa corretamente, uma pessoa e não por ganhar quizás em motivação para profundizar um pouco mais o conhecimento, pero também vai ter orientação general que o gente que vai trazer para seu mês, por exemplo, onde vai perder trabalho, não vai ganhar guia, por exemplo, de companhia de outro, uma companhia chiquita, um manzaco, coisas assim, não? Sim, quando Yolanda explica hoje que tem uma variedade de tópicos, que não é um tópico dirigido somente de horeca ou de vender pacos of de maquiagem, pero tem uma variedade muito grande, de modo que gente que está na casa, antes de dizer, hey, me que vai dedicar algum tempo na poderar me mês, de modo que me tem mais capacidade, mais conhecimento, então agora me vai participar no curso aqui, e o que me gosta é que tem uma variedade enorme de gente não profissional, gente de negócio, e tem muito negócio que vai participar também, de modo que a gente não que vem, de facto, door o curso aqui, já tem certa porta que pode abrir para nós também, e hora que não vai, o que a mim também é muito importante também, que ele na sua apresentação, esse é um tópico que eu também também, boa apresentação com importante, esse que ele não turbe a gente não que saco com hasi coisa tá ganha é trabalho. Então, ele não que saco com hasi coisa,
Então não tem uma personalidade, não tem performance, não tem papel bom, não tem bici adequado, não tem comunicar bom. Que dom de trabalho, é gosta que a gente não somente saca com as coisas, mas está sendo de maneira correta. Então, essa aqui é capacitação aqui, é curso que está biduna a gente não. Uma coisa importante que ora que bota em formação, botin network que está nasce for de mesmo caminho. Ora que bota em formação, maneira toma acaba de visa, bota vai topa com gente que tem quizás e contato nan caminho por trazer uma ideia para adiante, não somente hanya informação, hanya e formação, pero quizás drenta tem terreno que boque drenta. Outra coisa que a mim te quer que para nós jovens especialmente, tem uma palavra que os bibianos não quer aceitar, que é a palavra medo. E medo os bibianos temos está tendo leu for de realidade nan caminda por experienciar um mundo diferente. Por exemplo, uma lesa da história de Calvin Klein, que o tempo ele tem medo de duna e primeiro step para ir com seu negócio para adiante. Dia que ela decidiu sua vida a cambiar, então ela reconhece hoje em dia uma marca que nós todos conhecemos, riba diferente produto, Calvin Klein, e ela visa que se ele aduna e passo e primeiro step tempo anterior, ele llega hopi más leo, o quizás más trempan de lo que él hace hoy en día, justamente, pasó, empieza a reconocer que el miedo está teniendo aguantar. Entonces, ahora que nós temos um grupo de gente aqui que por donavo coaching e orientação, vou por surpassar a barreira de medo que o hopi viaja. Por exemplo, em temporada aqui que o hopi anda a perder trabalho, quizás seja vou pôr a conexão com outro terreno que vou nem sequer para pensar que vou trás de, pero aqui não vou pôr o contato necessário ou a informação necessária para dar um step e vai para adiante. Tom, o tema que você vai dar aqui com a Bom, a mim também dá o tema de etiqueta general, que me ora que vai caminho como comportação está, se você vai comer, você vai uma recepção, você vai encontro, como comportação está, nós também damos também como atuação de público está, como tem o papel com gente, como tem que ter contato, como não tem que usar of mão demais, of papel muito duro, então usa bom volume, tudo isso é que me boa personalidade e impressão que você laga. Então o que vamos ver também muito importante em curso aqui não tem drempel, que me nós não começar com nível A, nível B, nível C. Nós começar com nível general, que me toda gente está subir para eu junto conosco dentro do curso aqui, para avançar mais, pero o que avançar mais, nós subir junto dentro do curso aqui. Que me nós que vai uma palavra moderna que não está boa, empower a gente não. E não te visual, a mim que vai buscar bom, pero me tem medo para não pensar não, para sombra me não sabe que como por ou que como que me tem training aqui, nós também damos o poder para saber que como que como te vai mostrar não, quanto qualidade tem, então você expressar essa de uma maneira net, então você vai net vestir, bom preparar também, então você mira que você vai lograr êxito door de training aqui, você vira outra pessoa, você tem outra personalidade, você tem uma segurança de momento, então se não sabe não primeiro bem, eu não tenho que visual me não trabalhar mais, você usa e não é como trape para vai a seguinte fase. Yo pienso que ahora que hay un rechazo, nanta desarrollar un miedo de volver insistir en dos oportunidades. Entonces, vos tienes oportunidad de enseñar que si vos no te logras, pero me viaja, ese es justamente un reto para vos actuar con y superar el momento y va a insistir y va a perseverar. Nanta visa, de perseverancia tem éxito, ¿no? Seguro. Tom, ¿qué tipo de público nos está verwacht en la jornada aquí? ¿Quién nos está invitado para participar? Bom, nós que invitar tur joven
que desarrollar na mes, nós que evitar toda pessoa na casa que tá independente, não se sente na casa, não tem trabalho, ou não que beitra, não que vira mais social, tudo isso nós evitar para vir participar no curso aqui, na Yolanda avisa, outra semana também toda informação, não onde botar quanto vai custa, como está se inscrever para a rede social, pero é curso abrir para toda gente, nós não põe mínimo de idade, nós não põe máximo de idade, nós põe com ele que dizer, hey, me que vai desenvolver me mês, me vai inscrever no curso aqui, porque não tem curso que vai em uma direção, pero tu é outra direção, tá outra companhia grande, tu vai participar, então a mim também se me usa onde a companhia é para me lograr o que me quer. Se me usa a companhia é, me usa onde a gente não é para ajudar-me. Então pensei nós tem para ajudar ou nós mira boa qualidade não, nós vemos a pessoa que está passando bom tal caminho, que me sei por conta de nós dentro do curso aqui. Hope great. Maneira matende pouco dia passar com a invitação para jovem não de 16 de 80. Joven de más de 80 no pasó, quizá está difícil para no ir 30 mercado laboral, correcto. Pero joven de 16 de 80. Sí, no voy a capitar así, pero... Una cosa importante, Yolanda también dice, es actividad no toma lugar en Sambil, pero está gewoon es facilidad no está aquí, que Mendy y Yolanda dice también que tiene idioma oficial, está papiamento. Naturalmente, tem ou dois anos de papo espanhol, mas todo o paciente não livre com a acomodação que nós sabemos que é a maneira que nós recebemos, a maneira que nós tratamos, a maneira social, feito de hora que vem para o paciente, hey, coisa que está abrindo porta para mim, mas é importante aceitar. Great. Mas bisa jovem ante com 80, nós não está discriminando ninguém. Se tem um gente que está mais de 80 que vem, welcome também, não é? Sim, passou hoje em dia botamos com gente com espírito jovem e tá pensei, mas corda um amigo, tá pensei, mas bisa, nós não está discriminando ninguém. Se botar mais de 80, welcome também. Passou, me tem um amigo, me seguro que entende coisa aqui, da bisa me, hey, de como lá me for. Então, mas danke, me que agradecido também por participação no programa Jawe. Hopi éxito com a iniciativa aqui, uma iniciativa que seguro lo vai dar uma oportunidade, maneira não sabia, não somente na jovem, mas qualquer pessoa que empreender uma ideia nova, aqui não somente trabalhar, é iniciação, corta, que não tem um curso completo, profundo, tá uma iniciação, pero já não, porque Kiko realmente tá algo que vou fulatera, ribaje e invitação, tá para quedar pendiente, rede social, esse manco também aqui, bota mais informação, o weekend, esta queda lançada oficialmente, pero esta vai tomar lugar aqui na Sambil e a invitação tá para não quedar fora de oportunidade aqui. De maneira, nosso amigo Tom, Yolanda e um grupo grande de facilitadores, lo vai ter para donar e informação necessária. Tom, danke e tu coção. Ok, você danke. E nossa espera de mirar, hope gente, quando você tem que vir trempang para garantizar a participação. Danke. Siamo che sa che dava da Turcos Pawe, nosso programa Maneira Nos Avisa de um horário adaptado. Amanhã nós está back de nosso horário habitual. Não perde-nos programa de manhã. Nosso invitado amanhã, senhora Marilyn Moses, nós vai conversar com o parlamentário Moses também. Riba a situação atual de nossa comunidade. Uma invitação para nós topa amanhã e visa outro boa noite, Corsau. Feliz noite.